Hola, que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Gerardo Recarte. Doy gracias a Dios por tu vida y por la oportunidad que Dios me da de poder dirigirme a cada uno de ustedes para compartir la palabra de Dios y bendecir sus vidas. Y el tema que vamos a compartir hoy lo he titulado Hacer la voluntad de Dios. Posiblemente tú te has preguntado en algún momento de tu caminar con Cristo, ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? Y es que esta es una pregunta que la mayoría de cristianos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. Posiblemente porque sentimos que le hemos fallado a Dios de alguna u otra forma. Hemos hecho algo indebido y el mismo Espíritu Santo comienza a reprendernos y nos hace sentir incómodos. Y esta es la razón por la cual la mayoría de los cristianos nos hemos hecho esta pregunta: ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? Vamos a ver con la misma palabra del Señor y vamos a contestar y a despejar nuestras dudas de cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios y cuándo en realidad la estamos haciendo. Y en primer lugar, debemos de entender que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Pues si fuera así, todo el mundo obedeciera la palabra de Dios y buscaran su presencia constantemente. Pero debemos de entender algo que es muy importante. Jesús dijo en Lucas capítulo 18, versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amados hermanos, esto significa que todos aquellos hombres y mujeres que buscan agradar a Dios y hacer su voluntad, únicamente es posible con la misma ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo. Amados hermanos, si su anhelo es servir a Dios y hacer su voluntad, no se desanimen por alguna falta, por alguna falla que hayan cometido. Levántense y pídanle perdón al Señor y pónganse a cuentas con Él. Pero sigan adelante, porque dice la misma palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entendamos algo, que solamente con la ayuda de Dios, con su fortaleza, podemos hacer su voluntad. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús en el Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 5. Está muy claro, amados hermanos, que para agradar a Dios y hacer su voluntad, necesitamos estar cerca de Él. Y en segundo lugar, hacer la voluntad de Dios es para gente valiente. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De la misma forma en la cual Dios eligió a Josué para hacer su voluntad, de esa misma forma te ha elegido a ti también y me ha elegido a mí. Pero debemos de entender algo, que así como Dios prometió a Josué que estaría con él siempre y que fuera valiente, de esa misma forma Jesús prometió que siempre estaría con nosotros. En Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, Jesús está siempre con nosotros para ayudarnos a hacer su voluntad, aún en medio de los procesos, aún en medio de los problemas y de las peores tribulaciones que podamos estar enfrentando, tal y como nos lo dijo en Juan 16:33. Tendremos aflicciones por hacer la voluntad de Dios, por dedicar nuestras vidas a su servicio, por dedicarnos en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Tendremos luchas, tendremos batallas, pero Jesús dijo que estaría con nosotros siempre. Así que Jesús está contigo para ayudarte a levantarte y a seguir adelante haciendo su voluntad y sirviéndole a Él de todo corazón. Y en tercer lugar, para hacer la voluntad de Dios debemos de rendir la nuestra, es decir,
que ahora como hijos de Dios hemos sido llamados y escogidos para hacer su voluntad. Y entendemos también que ya no podemos ser movidos, llevados de aquí para allá por nuestros deseos, por nuestros anhelos personales, sino que poner en las manos de Dios todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, y que sea Dios conforme a su santa y divina voluntad, guiándonos en todo lo que nosotros emprendemos. Pero conscientes de que nuestro objetivo debe de ser hacer su voluntad, amar a Dios y exaltar su santo y bendito nombre con nuestras propias vidas. Y el apóstol Pablo dijo en la carta a los Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Era tanta la pasión, era tanto el amor y el anhelo de hacer la voluntad de Cristo en el corazón del apóstol Pablo, que él mismo se consideraba crucificado. Él había crucificado sus anhelos, él había crucificado sus deseos personales y toda su voluntad la había rendido para hacer la obra de Dios. También dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos capítulo 20, versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tal y como el apóstol Pablo fue llamado y escogido para predicar la palabra de Dios y hacer su voluntad, de la misma forma tú y yo hemos sido llamados y escogidos para predicar la palabra de Cristo, para predicar el Evangelio de Dios y hacer su voluntad. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado hermano, recuerda siempre que si tú dedicas tu vida, dedicas tu tiempo para la obra y el servicio de Dios, vas a ser recompensado. Y debes de entender algo, que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Servir a Dios es la labor más gloriosa, más hermosa y más gratificante que podamos realizar en este mundo. Pues las recompensas y bendiciones son muchas, pero la más importante de todas: vida eterna para todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador en sus corazones, y ahora le aman y le sirven y hacen su voluntad. Y dice el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estimado hermano que me escuchas, hacer la voluntad de Dios es el acceso a través de la sangre de Cristo para poder llegar al reino de Dios. Pues quienes rehúsan hacer la voluntad de Dios no pueden entrar al reino de los cielos, pues se necesita el sometimiento y la obediencia a su santa y bendita palabra. Amado hermano, hoy quiero invitarte en este momento a que juntos busquemos más la presencia de Dios y que le digamos al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Posiblemente tú estés pensando que no lo podrás hacer. Filipenses 4:13 dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si pones tu vida en sus manos y le dices con toda sinceridad que eres débil y que necesitas su ayuda, Dios te va a ayudar. Recuerda que hemos sido llamados y escogidos por Dios para predicar su palabra y hacer su voluntad. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, yo quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y todos los videos que vamos a estar subiendo cada semana, que le des like y que puedas comentar.
Recuerda compartir también este video para que pueda ser de mucha bendición a otras personas que estén necesitando esta palabra. Que el Señor te bendiga.